Hoy os voy a contar una historia. Es la historia de Daniel, un niño de 9 años que estaba a puntito de empezar en una escuela nueva. Y para él esto era, mucho más que un simple cambio. Era como una oportunidad de oro, ¿sabéis? Como tener un lienzo en blanco para pintar, desde cero, una nueva versión de sí mismo. Y esta historia va sobre ese sentimiento que a veces nos aprieta un poquito el pecho, esas ganas de encajar, de que nos acepten. Un sentimiento que Daniel, nuestro protagonista, conocía muy pero que muy bien. Y que le pesaba como si llevara una mochila llena de piedras. Veréis, en su antiguo colegio, a Daniel le habían colgado una etiqueta. Una de esas que se pegan fuerte y no se van. El niño raro que leía libros de ciencia. Así que esta vez, con el corazón lleno de una nueva esperanza, se hizo a sí mismo una promesa súper importante. Su objetivo estaba clarísimo. Se convirtió en una especie de detective, observando en silencio a los niños más populares. Se fijó en que hablaban de videojuegos, de deportes, pero nunca de ciencia o de dinosaurios. Y Daniel, con la determinación de un explorador a punto de descubrir un tesoro, tomó nota de todo. Y así fue como, poquito a poco, Daniel empezó a construirse una máscara. Pero no una de cartón, no. Era una máscara hecha de silencios, de sonrisas que no sentía. Una máscara para esconder al Daniel de verdad y mostrar solo a un niño que, según él, podría llegar a ser popular. Y claro, cada día que pasaba, esa división dentro de él se hacía más y más grande. Sus queridos libros de ciencia y los increíbles dinosaurios se quedaron escondidos en un rinconcito de su corazón. Mientras tanto, el fútbol y los videojuegos, que la verdad es que le daban un poco igual, pasaron a ser los protagonistas. Y llegó el momento. En el recreo respiró hondo, se armó de valor, se metió en una conversación y soltó su primera gran mentira. El corazón le iba a 1000 por hora, esperando por favor que nadie notara cómo le temblaba la voz. Pero las mentiras tienen las patitas muy cortas. Su invento se vino abajo como un castillo de arena. No supo nombrar ni un equipo de verdad, y las risas de los otros niños, le retumbaron en los oídos. Le habían pillado. Y esa sensación fue horrible. Sintió como un calor terrible le subía por las mejillas, poniéndoselas rojas como un tomate. ¡Qué vergüenza! Era como si el mundo entero se hubiera parado solo para mirarle a él. Su máscara, esa que con tanto cuidado había construido, se acababa de romper un poquito, dejando ver al Daniel de verdad. Es que mantener todas esas mentiras era agotador. Como intentar llenar un cubo que tiene un agujero. Tenía que acordarse de qué había dicho, a quién se lo había dicho, pero lo peor de todo era sentir que con cada mentira estaba metiendo al verdadero Daniel en una jaula cada vez más y más pequeña. Pero entonces, un día, como un rayito de sol que se cuela en un día muy nublado, llegó a clase un niño nuevo. Se llamaba Luis. Y con su llegada, algo dentro de Daniel, algo que él pensaba que ya había perdido para siempre, empezó a moverse. A la hora del almuerzo, Daniel vio que Luis estaba sentado solito, súper concentrado leyendo un libro sobre el espacio. Y sin ni siquiera pensarlo, como si una fuerza invisible le empujara, se acercó y empezó a hablar con él. Hablaron con una emoción que Daniel hacía muchísimo tiempo que no sentía, sobre agujeros negros, sobre planetas, sobre estrellas lejanísimas. Y justo en ese momento, hablando de algo que de verdad le apasionaba, el peso de la máscara, desapareció. Así, como por arte de magia. Se sintió ligero, se sintió feliz, se sintió por primera vez en muchísimo tiempo él mismo. Pero justo entonces, la vida le puso una prueba. Los niños populares lo llamaron para jugar al fútbol. Y Daniel se encontró en una encrucijada. Quedarse con su nuevo amigo, con esa sensación tan bonita de ser él mismo, o volver a ponerse la máscara e irse con ellos. Y eligió irse. Dejó a Luis solo para jugar a un juego que ni le gustaba y sintió un vacío enorme dentro de él. Aquella tarde, su hermana mayor, que lo conocía como la palma de su mano, lo encontró con la mirada triste y el corazón hecho un puño. Y Daniel, que ya no podía más, se lo contó todo, absolutamente todo, con los ojitos llenos de lágrimas. Su hermana, con esa sabiduría que solo tienen las hermanas mayores, le recordó una lección súper importante de un cuento que a los dos les encantaba. Le dijo, ¿te acuerdas de Pinocho? No se convirtió en un niño de verdad por parecerse a uno, sino por ser sincero y valiente, por hacerle caso a su corazón. Y luego le dijo algo que a Daniel se le quedó grabado a fuego en el alma. Le dijo, es mucho mejor tener 2 amigos de verdad, de los que te quieren por cómo eres, con tus cosas raras y tus pasiones, que tener 10 amigos que en realidad solo son amigos de tu disfraz. Al día siguiente, en el recreo, Daniel tenía un nudo en el estómago. Pero esta vez no era de miedo. Era de determinación. Tomó una decisión diferente. Con paso firme, sin dudar, caminó directo hacia donde estaba Luis. Primero le pidió perdón por lo del día anterior. Y luego, respirando hondo,
dio el paso más valiente de toda su vida. Se quitó otro trocito de la máscara, uno muy grande, y le confesó lo que de verdad le gustaba, con un poco de miedo a que se riera, pero con la esperanza de que le entendiera. Pero su sinceridad no se encontró con burlas ni con silencios raros. No, se encontró con una sonrisa enorme y con una emoción compartida. Resulta que a Luis también le encantaban los dinosaurios, y en ese momento Daniel supo que había hecho lo correcto. Ser el mismo no alejó a la gente. Al revés, fue como un imán que atrajo a las personas adecuadas. Al poquito rato, una niña llamada Emma, a la que también le encantaba la ciencia, se unió a su conversación. Y de repente, donde antes había soledad, ahora había un grupito de 3 amigos. No era el grupo más grande del patio, ni el más popular, ni el que más ruido hacía. Pero era su grupo. Un lugar donde no hacían falta máscaras. Solo había sonrisas de verdad y charlas apasionantes. Y por primera vez, Daniel sintió que pertenecía a un lugar de verdad. Un sitio donde podía ser simplemente Daniel. Y así fue como, al final de esta pequeña gran aventura, Daniel aprendió una lección importantísima. Una de esas que no se enseñan en los libros, sino que se aprenden con el corazón. Una lección sobre la amistad y, sobre todo, sobre lo valiente que hay que ser para ser uno mismo. Lo más importante de esta historia es darse cuenta de que esa máscara, la que parecía que le iba a ayudar a ser popular, en realidad solo le hacía sentir más solo. Fue al quitársela, al atreverse a enseñar cómo era de verdad, cuando encontró amigos de verdad, amigos que le querían por ser simplemente Daniel, con sus libros de ciencia, sus dinosaurios y toda su maravillosa forma de ser. Y esta historia tan bonita nos deja con una pregunta en el aire. ¿Qué es eso que nos hace ser auténticamente nosotros? Esas pequeñas cosas, esas pasiones que a veces no contamos, esas rarezas maravillosas que nos hacen únicos y especiales. Porque al final, la verdadera magia no está en ser como los demás, sino en atreverse a ser, felizmente, uno mismo.